y a una dignidad, ¿por qué no? Es tan ser humano como cualquier otra persona, y por tanto, pero en esa situación especial en la que está, quizás tenemos que esmerar más el cuidado y el respeto a esos derechos. Es un poco parecido como lo que, bueno, en instituciones penitenciarias, que nos pasa mucho en la comisión deontológica, pues también todo el gran problema del paciente recluso, ¿no? Quizá en esos ámbitos es cuando más hay que potenciar esta serie de derechos, puesto que la persona no es dueña de su ámbito ni es dueña de todo su entorno en el que vive. Claro que hay que tener un esmerado derecho a la dignidad, esmerado derecho a la intimidad, pero eso el facultativo tiene que darlo a entender al propio paciente. Oiga, que el hecho de que esté usted en una residencia de ancianos no significa nada más que está usted en una residencia, que sigue teniendo los mismos derechos, que usted tiene derecho a la intimidad, que usted tiene derecho a preservar ciertos ámbitos de actuación o a preservar cierto núcleo duro de cosas que usted no quiere que sepa nadie, que usted me puede poner por escrito que ciertas cosas relativas a su intimidad o a su dignidad no sean conocidas por su familia, ¿por qué no? Es un derecho que tiene todo el mundo. Si la ley nos dice que yo a mi médico le puedo contar hasta A y a mi mujer hasta menos C, pues exactamente igual una persona que está en una residencia anciana. No tiene por qué todo el mundo conocer todo del anciano. Deberá conocer, tanto facultativo como los familiares, aquello que el anciano competente quiera que se conozca. Hasta ahí. Porque si no, no estamos respetando un derecho fundamental que establece la Constitución. Lo del testamento vital, claro que es verdad. Claro que es verdad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Vosotros os acordaréis que nuestros padres y nuestros abuelos, cuando testaban, antes de disponer de sus bienes, decían que eran católicos que deseaban morir enterrados. En la capilla de no sé dónde o en el cementerio de no sé cuál. Y lo ponían en un testamento ante notario. Quizá el gran problema es que este testamento vital no se difunde entre los profesionales. Y para mí, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, la gran ventaja que tiene la Ley 41/2002 es que parte de dos elementos fundamentales de la asistencia sanitaria, que son el derecho a la información y el derecho a la obtención del consentimiento. Pero dentro del derecho a la información, también el derecho a informar al paciente que puede y debe hacer un testamento vital. Entre otros pequeños detalles, quizás desde el punto de vista egoísta del profesional, porque con el testamento vital el profesional está más tranquilo, porque sabe que esa persona ha podido determinar qué es lo que hay que hacer con ella cuando no sea competente. Y eso es importante, sin contar con su familia. Porque luego, claro, cuando el abuelo está mal, pues aparecen los hijos, aparecen los nietos, y no le hagas esto, y quítale lo otro, y para qué le vais a hacer sufrir, y no le hagas sufrir, o ponle esto. Se está intentando cargar al abuelo, porque estas cosas pasan. Por tanto, es un elemento clave de la dignidad de la persona que uno pueda determinar en un escrito qué es lo que quiere hacer en el caso de que no sea competente y llegue a su último final de vida. Entonces, a educar a la población a la hora del testamento vital, sin duda ninguna. Educar a la población en las últimas voluntades, sin duda ninguna. Y desde luego, educar a los políticos a que no se puede tener un registro de voluntades anticipadas en cada comunidad autónoma, como esto fue el Reino de Taifas, también. Porque lo último que yo he oído en voluntades anticipadas, cuando di unas conferencias en la UNED hace ya 15 días, es que el sistema informático de Andalucía no casa bien con el de Madrid. Por tanto, yo puedo tener unas últimas voluntades en Madrid, me pego la castaña en Andalucía y absolutamente nadie sabe lo que yo he hecho en Madrid. Parece mentira que estemos en el siglo XXI. Y que no se puede abrir más que cuando se presuma la terminalidad del paciente a corto plazo. Es decir, con lo cual no nos valdría para. A mí lo que me preocupa de todo esto, ¿sabéis quién es? El de la bata blanca, que al final tiene que decidir sin el juez, con la familia enfrentada y sin ningún documento de paciente. Una de las grandes críticas que yo le hago a la Ley 41/2002 es que hay muchas cosas que deja al criterio del médico y que no. El médico está para sanar, no para decidir. Hay una cosa que no hemos hablado porque estaríamos hablando hasta por la noche, pero es el menor de edad. Si veis vosotros la Ley 41/2002, en el caso de que sea uno de 16 años, consiente solo, pero si es una enfermedad grave, entonces hay que traer a los padres y todos toman a criterio del facultativo. Es el facultativo el que determina la enfermedad grave. Pero si un notario, para que una persona en una residencia pueda atestar, cuando no lo tiene claro la capacidad del que va a atestar, se reúne con 2 testigos, porque el médico tampoco puede reunir con 2 testigos para evaluar esa capacidad. Es decir, testamento vital sin duda, voluntades anticipadas es un elemento de educación. Desde que uno conoce al paciente, que sepa usted que tiene derecho a determinar y a establecer sus últimas voluntades, si usted quiere, en materia sanitaria. Claro que sí.
Que no existen protocolos, una normativa básica en materia de residencia, es el gran problema. Ese es el gran problema. Porque ya sea la residencia pública, ya sea concertada o ya sea privada, no hay un protocolo de actuación unificado en ningún sitio. La Ley 44 de 2002 habla de protocolos de actuación médica como, no como obligatorios de obligatoria observancia, pero sí por lo menos de recomendación. Estáis en una sociedad española de medicina de residencias, no os digo más. El protocolo tiene que hacerlo el profesional y el protocolo tendría que estar establecido ya generalizado. Porque parece que si uno se va a una residencia privada hay un protocolo más chulo y el que va a la residencia pública pues el protocolo es menos chulo. Y resulta que al final se da la paradoja de que el médico es el mismo, en una y otra. Entonces, ¿qué queda? Si al final, lo que decía antes, el principal beneficio debe ser siempre al paciente. El protocolo es exactamente igual, y luego protocolizarlo todo sin duda ninguna. Lo que comentaba el Saite de que se cae de la cama o no se cae de la cama, hay que dar la vuelta. Evidentemente, ahí hay una perversidad jurídica que son muchas sentencias del Tribunal Supremo de Contencioso Administrativo, que en muchos casos concretos en que se han producido caídas de ancianos en cama y que no estaba debidamente, pues han intentado indemnizar al centro. Sobre todo cuando son residencias públicas, por aquello del mal funcionamiento del servicio. Pero eso, evidentemente, al juez, igual que al abogado, pues ya sabéis, al juez no voy a decir nada, pero los abogados ya sabéis que somos por principios malos. Es decir, pensamos mal y somos perversos, pero en ese caso concreto lo que habrá que determinar claramente es el choque frontal entre dos derechos. El derecho que es al cuidado de la salud del residente y el derecho a su intimidad. Y ver exactamente cuándo prevalece un derecho sobre el otro. A mí, el elemento básico me parece que para prevalecer un derecho sobre otro va a ser la competencia del propio residente, su capacidad. En el caso de tutela, que también se ha comentado, evidentemente, pero tampoco el tutor tiene todo el ámbito, todo el poder de actuación sobre el tutelado. En esos casos concretos, a mí me encantan porque el profesional de la residencia sabe que hay un tutor, sabe cuáles son las funciones del tutor y sabe hasta cuándo puede actuar el tutor y cuándo no se puede actuar con el tutor, sino que hay que recabar la autorización del juez. Desde luego, los derechos íntimos de la personalidad lo tengo clarísimo. Al juez, en caso de duda, conflicto con el tutor. Siempre. Pero para eso, sí que os digo que como picardía, el que venga residente incapaz con el tutor, que el tutor deje el auto de nombramiento y la determinación de las facultades que pueda hacer el tutor. Y en caso de que haya algún tipo de conflicto, sé hasta dónde puede llegar el tutor y sé además quién es el juez y quién es el que conoce la tutela. Porque al final el juez es el garante de la situación del tutelado. Y por tanto, yo necesito ese documento para, sin ningún tipo de discordia, ningún tipo de enfrentamiento, me pueda ir al juez y decirle: esta es la posición que yo tengo con respecto a la persona incapacitada. Y por último, en el proyecto de ley de cuidados paliativos, ya sé que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros, podríamos hablar toda la tarde de cuidados paliativos. Yo ahí prefiero ver el proyecto de ley. Porque se dicen muchas cosas, ya sabéis que la prensa enseguida se ha llegado a decir, incluso no me lo creo, que se va a poder determinar una última voluntad y no se va, y ni siquiera se va a poder respetar el derecho a objeción de conciencia. Yo prefiero ver el texto final, porque hay alguno que ha dicho que no, que en ningún caso al facultativo se le va a admitir la objeción de conciencia. Yo prefiero ser cauto sobre esa materia, máxime cuando sabéis que hay un informe precioso. Si no lo tenéis, yo os lo puedo hacer llegar a través de Alberto. Cuando se ha discutido el tema de objeción de conciencia a nivel europeo, hay un gabinete que asiste siempre jurídicamente al Consejo de Europa, que ha establecido, yo os lo pasaré porque está muy bien, lo que ha sido la objeción de conciencia en el mundo desde hace mucho tiempo hasta ahora, todas las legislaciones que hay y las conclusiones que ya me parecen muy acertadas.